¿Cuándo y cómo los turcos, uno de los últimos ejércitos del Islam, fueron introducidos a la religión del Islam? ¿Aceptaron el Islam como resultado de ser forzados por la espada, como algunos dicen frecuentemente, o hubo otras razones para su conversión? ¿Qué pasó entre los árabes y los turcos? Echemos un vistazo a la introducción de los turcos en el Islam. Allah subhanahu wa ta'ala envió miles de profetas antes del profeta Mohammed, la paz sea con él. Algunos de esos profetas también fueron enviados a los turcos en el pasado. Entonces ellos creían en la vida después de la muerte y en la unicidad de Dios. Permanecieron como la única nación que no practicaba la adoración de ídolos, teniendo siempre fe en un solo Dios verdadero. Simo Kata, historiador bizantino, dijo lo siguiente sobre la fe preislámica de los turcos. Los turcos no adoran más que a un solo Dios, que creó el cielo y la tierra. Sacrificaban caballos, ganado y ovejas para él. Así, de acuerdo con lo que dijo, la fe de los turcos tenía cierto parecido con la fe islámica. Además, la comprensión de los turcos de que el cielo es nuestra carpa, el sol es nuestra bandera, corresponde a la obligación islámica de difundir el Islam por todo el mundo. Es otra similitud. ¿Cuándo llegó el Islam a los turcos? Los primeros encuentros entre los turcos y los árabes se produjeron durante el califato de Omar radiallahu anhu. En el año 642, el ejército musulmán derrocó al imperio persa en la batalla de Nahavand y luego avanzó y alcanzó la región del Cáucaso. Después, llegó a las fronteras del Jacanato turco occidental. Durante ese tiempo, la reunión entre los turcos y los árabes se produjo en forma de pequeños conflictos fronterizos. El profeta, la paz sea con él, dijo: «Dejad en paz a los turcos mientras ellos os dejen en paz a vosotros». Y los árabes lo acataron, porque los árabes conocían este hadiz, evitaron luchar contra los turcos, ya que no querían impedir que los turcos aceptaran la religión del Islam. Como resultado, 10-15 años después del deceso del profeta, la paz sea sobre él, algunos pueblos turcos, aunque en escaso número, comenzaron a introducirse en el Islam. Los turcos empezaron a abrazar gradualmente el Islam. El enfoque nacionalista del califato omeya y su visión de los conversos como ciudadanos de segunda clase se convirtió en un enorme obstáculo para la difusión del Islam. Los omeyas lo llevaron a tal extremo que incluso empezaron a luchar contra los turcos. Además, sus acciones durante las guerras, que iban completamente en contra de las enseñanzas del Islam, distanciaron aún más a los turcos del Islam. Por lo tanto, los turcos no aceptaron a los omeyas. Algunos de los conversos turcos recientes en ese momento incluso abandonaron el Islam debido a las transgresiones de los omeyas. Ante las injusticias de los omeyas, se preguntaron: ¿es esto lo que realmente es el Islam? Y no solo los turcos no se hicieron musulmanes, sino el abordaje del califato omeya, que era contrario al Islam, también les impedía conocer mejor la religión. Los omeyas durante ese tiempo desafortunadamente persiguieron a todo el mundo, incluidos los musulmanes. De ahí que probablemente sea por esto por lo que la gente pregunta con frecuencia: ¿los turcos se hicieron musulmanes por la fuerza? Debido a la persecución de los omeyas contra los turcos, que fueron destronados y tuvieron que enfrentarse a tiempos difíciles durante ese periodo, se ha desarrollado una falsa percepción de que fueron obligados a aceptar el Islam. Si los turcos fueron obligados a convertirse, ¿por qué no volvieron a su antigua fe después de recuperar el poder? De hecho, independientemente de si tal persecución tuvo lugar o no, si el corazón no acepta el Islam como la verdad, uno no se convierte en musulmán. El Islam, en su esencia, no permite ninguna forma de coacción. Los turcos, con su corazón y por su elección, se convirtieron en musulmanes al final de un largo proceso. ¿Cómo comenzó este proceso? ¿Cómo volvieron los turcos a acercarse al Islam? A causa de un gran levantamiento y una guerra civil que estalló en el año 750, los omeyas se dividieron en dos. Como resultado de este levantamiento, se fundó el califato abasí en lugar de los omeyas y se puso fin a todas las malas prácticas de los omeyas. Poco después de la fundación del califato abasí, estalló una guerra que marcó un antes y un después en la historia del mundo: la batalla de Talas. Aprovechando la agitación en el mundo musulmán, los chinos se apoderaron de la ciudad de Fergana, un distrito fronterizo con el califato abasí. Su principal intención no era solo apoderarse de él, sino también difundir su fe en Asia Central. Para prevenir a los chinos,
que iniciaron este brote. Los abasíes enfrentaron a los chinos en el campo de batalla, en la costa del río Talas. Había algo muy importante que cambió el curso de la batalla. Los árabes nunca habían conocido a la nación china antes de ese acontecimiento. Los árabes no solo iban a luchar contra los chinos, sino también contra los turcos en esta batalla. Sí, los turcos Karluk, que vivieron durante las épocas más oscuras de la historia turca, trabajaron como mercenarios. No tenían ingresos estables, así que se ganaban la vida de esta manera. Como que el general chino Gao lo sabía, hizo un acuerdo con el líder de los turcos Karluk y les hizo enfrentar a los árabes por su parte. Así pues, la batalla de Talas fue una guerra en la que participaron las tres naciones. Los primeros días de la guerra fueron muy brutales, y el ejército chino fue inesperadamente dominando la guerra contra los árabes, porque el armamento superior y la tecnología avanzada dieron ventaja a los chinos. En el último día de la guerra, que duró 5 días, ocurrió un incidente que cambió el curso de la guerra. Esto ocurrió cuando los chinos estaban a punto de derrotar a los árabes. El general Abbasi Ziyad y el líder de los turcos Karluk se reunieron en la cuarta noche de la guerra. El líder de los turcos Karluk sabía que los chinos querían acabar con la raza turca. Así que no quería que los chinos salieran victoriosos. Ya no se trataba de dinero o de ganarse la vida. Quería dar una lección a los chinos por toda la persecución que sufrieron durante años. Pero tampoco fue capaz de olvidar su persecución por los omeyas. El general Abbasi Ziyad prometió que lo ocurrido en el pasado no volvería a ocurrir. Quería que el recién establecido califato Abbasi y los turcos fueran aliados. El líder turco creía en la sinceridad de Ziyad y acordaron luchar juntos contra Gao. El último día de la batalla, los turcos Karluk se convirtieron en el bando que cambió el curso de la batalla. Mientras los árabes atacaban el centro del ejército del enemigo, las caballerías turcas de repente empezaron a atacar por la derecha y la izquierda del ejército chino. El general chino Gao, que no entendía lo que estaba pasando y no sabía qué hacer, no pudo evitar que su ejército fuera derrotado. El ejército chino perdió la batalla con muchas bajas y dejó muchos cautivos. 751. La batalla de Talas fue un punto de inflexión en la historia del mundo. Esto se debe a que, si la guerra hubiera acabado con una victoria china, era inevitable que Asia Central se chinaficara. No había ningún poder en el mundo turco, políticamente dividido, que pudiera enfrentarse a China. Por esta razón, la victoria de los árabes en la batalla de Talas provocó acontecimientos realmente importantes, tanto en la historia islámica como en la turca. Lo más importante, que allanó el camino para la islamización de Asia Central. También hubo otro incidente que ocurrió y cambió el curso de la historia del mundo. Un invento que China ocultó al resto del mundo fue capturado por los musulmanes. Estamos hablando de un invento que hoy damos por sentado y está delante de nuestros ojos todos los días. Papel. Sí. Como la tecnología de fabricación de papel fue capturada por los musulmanes y los turcos, se dieron pasos importantes que marcaron una época. Con esta victoria, la brújula y la pólvora también fueron capturados por los musulmanes. De este modo, los abasíes dieron los primeros pasos en su progreso hacia la Edad de Oro. Los conflictos entre los turcos y los árabes fueron reemplazados por la amistad y la cooperación como resultado de esta guerra. Los turcos y los árabes dejaron rápidamente de ser dos naciones enfrentadas. Se abrieron rutas comerciales. Eso no fue todo. El califa Abbasi, al-Mansur, quería que los turcos participaran en misiones especiales. Los turcos, que eran los guardianes del califa en Bagdad, fueron probablemente los primeros musulmanes turcos. Eran tan buenos guerreros que fueron desplegados en ciudades fronterizas como Malatya y Adana. Los turcos se dedicaron por completo al Islam durante ese periodo. Incluso participaron en campañas militares contra Bizancio. El califato Abbasí practicó el método de propagar el mensaje del Islam de una manera tan exitosa que el mismo nivel del éxito alcanzado en términos militares también se logró en la difusión del Islam. Entre las ciudades turcas, la primera ciudad en la que la gente se convirtió al Islam fue Tashkent. El Hanato Karahanit fue el primer gran estado en convertirse al Islam. A principios del siglo X, por primera vez, un grupo turco se convirtió al Islam. Más tarde, un grupo de los turcos Oghuz le siguió. Tenían un líder llamado Seljuk. Dio los primeros pasos hacia un gran imperio
que más tarde sería fundado. Sí, el gran imperio selyúcida. De este modo, el Islam se convirtió en la religión predominante entre el resto de los turcos oghuz, junto con el imperio selyúcida desde principios del siglo XI. Cuando el rasgo de valentía que se encuentra en la naturaleza de la nación turca convergió con la misión sagrada del Islam, que se originó en la Meca y Medina y llegó a sus tierras, los turcos se asentaron en el lugar que les correspondía en la historia. Lo que ocurrió después es bien conocido. Kilich Arslan, Alp Arslan, Suleimán Shah, Osman Gazi, Mehmed el Conquistador, Solimán el Magnífico, no se quedaron solo como jaganes turcos, también llevaron el mensaje del Islam a las tierras más lejanas. Con el permiso de Allah, el Islam se extendió por todo el mundo desde sus manos. Estaban Yunus Emre, Ahmad Yasawi, Rumi y muchos otros. Imanes sufíes como ellos que tuvieron un impacto significativo. Aumentaron en gran medida la lealtad de Asia Central hacia el Islam. El Islam es una religión divina y universal. El Islam no permite la coacción en su esencia. El Islam ofrece un sistema mejor que cualquier otro. Y los valores islámicos están en consonancia con la naturaleza humana. Estos fueron otros factores importantes que influyeron en la aceptación y la difusión del Islam por los turcos. Los turcos siempre han servido al mundo musulmán y a sus instituciones religiosas. Nunca han dudado en sacrificar sus vidas y riquezas por una causa islámica. Nunca han comprometido los valores islámicos. Han alcanzado niveles tan altos siguiendo el camino del profeta, la paz sea con él, y tomándole como guía. Lo que se requiere de nosotros como musulmanes es tomar a nuestros antepasados como ejemplo. Tomar su lucha como ejemplo, en la que se deshicieron de sus deseos personales y vivieron para un propósito mayor, sin ir detrás de las muchas excusas de nuestro tiempo. Vive una vida que complazca a Alá y dé ejemplo a las generaciones futuras. Si no lo hacemos, nos convertiremos en una generación que las anteriores condenan y de las que se avergüencen las futuras. Si la identidad musulmana todavía viene a la mente cuando uno piensa en un turco, eso significa que aún no es demasiado tarde.